¿Qué ocurre cuando un país intenta construir una máquina de guerra tan gigantesca, tan poderosa, que podría dominar por sí sola todo el campo de batalla, pero termina creando algo tan absurdo que incluso sus propios ingenieros sienten vergüenza? La historia del T-100 soviético no es la de una gloria militar. Es una advertencia, un monumento rodante al exceso, al pensamiento técnico desbordado y a la desconexión total con la realidad del combate. En este video no verás solo un tanque con 2 torretas, 8 tripulantes y un motor de avión que consumía combustible como si fuera un bombardero estrellado. Descubrirás un experimento enviado al frente en pleno invierno, con fallos mecánicos insólitos, piezas improvisadas y decisiones que hoy rozan lo ridículo. ¿Sabías que un simple perno mal colocado dejó fuera de combate al prototipo en medio de una misión? ¿O que una placa de blindaje mal fabricada fue analizada por inteligencia extranjera como una debilidad crítica, generando consecuencias totalmente desproporcionadas? ¿Por qué esta fortaleza sobre orugas, casi invulnerable en teoría, nunca entró en producción en masa? ¿Cómo desapareció de la escena militar sin dejar huella? ¿Y qué tiene que ver una escotilla de comandante con una operación de desinformación? Quédate hasta el final, porque lo más impactante no está al principio. Es en los últimos minutos donde el T-100 revela su verdadera naturaleza, no una obra maestra de la ingeniería, sino un testimonio del delirio industrial. A finales de los años 30, el mundo se encontraba en medio de una transformación profunda, no solo en el ámbito político, sino también en el tecnológico. La evolución de los tanques avanzaba a un ritmo vertiginoso. Nuevas doctrinas, nuevas armas, y sobre todo, lecciones extraídas de conflictos reales, como la Guerra Civil Española, demostraban que los antiguos conceptos de carros pesados estaban quedando obsoletos. Fue en ese contexto que nació en la Unión Soviética un proyecto que desafiaba toda lógica, el T-100, una fortaleza rodante con 2 torretas, cientos de proyectiles y dimensiones más propias de un edificio que de un vehículo de combate. La dirección del Ejército Rojo tenía un objetivo claro: crear un tanque capaz de atravesar cualquier línea fortificada, un vehículo de ruptura que arrasara todo a su paso. El modelo anterior, el T-35 con 5 torretas, se había mostrado lento, poco fiable y extremadamente difícil de mantener. Con un peso superior a las 55 toneladas y un blindaje de apenas 30 milímetros, se había convertido en un blanco fácil para las armas antitanque modernas. Su transmisión fallaba con frecuencia y los intentos de modernización fracasaban uno tras otro. Solo quedaba una opción: comenzar desde cero, pero no con mesura, sino con más potencia, más blindaje y, sobre todo, más ideas extremas. En la primavera del año 1938, se asignaron 2 equipos para diseñar un nuevo tanque. Uno de ellos trabajó en la fábrica Kirov con el proyecto SMK, el otro en la planta número 185 de Leningrado, liderado por el ingeniero Eduard Chaya-Paley. De este último nacería el T-100, un vehículo experimental de complejidad técnica asombrosa, con 2 torretas superpuestas, motor de avión y un sistema de suspensión completamente rediseñado. El concepto original preveía 3 torretas, pero el peso estimado superaba las 57 toneladas, por lo que se redujo a 2. La configuración final incluía una torreta principal, montada en una base elevada que le permitía rotar 360 grados, y una torreta delantera más pequeña, con un ángulo de giro limitado. Esta disposición, ya extravagante de por sí, complicaba la producción, el mantenimiento y la organización interna. El T-100 requería una tripulación de 8 personas: conductor, operador de radio, 2 artilleros, 2 cargadores, comandante y técnico. Un auténtico laboratorio rodante. El interior era estrecho, saturado de proyectiles, cables, ópticas y sistemas de comunicación. Sobre el papel, el tanque era impresionante. Su cañón principal de 76 milímetros disparaba proyectiles a más de 600 metros por segundo, capaces de penetrar hasta 60 milímetros de blindaje a una distancia de 1500 metros. El cañón secundario de 45 milímetros ofrecía apoyo contra infantería y vehículos ligeros. 3 ametralladoras DT completaban el armamento, una de ellas montada sobre la cúpula del comandante, con capacidad de disparo antiaéreo gracias a una elevación de hasta 77 grados. El blindaje era homogéneo: 60 milímetros en el casco, las torretas, los laterales y la parte trasera.
El techo de la torreta principal tenía un grosor de 30 milímetros y el de la secundaria 20. El suelo del vehículo oscilaba entre 20 y 30 milímetros de espesor, reforzado para resistir esquirlas y minas ligeras. Las planchas de acero se ensamblaban mediante una combinación de soldaduras, pernos y remaches. Un método costoso y complejo, pero sólido. El motor era un GAM 34BT de 12 cilindros en VR, derivado de la aviación, con una cilindrada superior a 45 litros. Alimentado con combustible de aviación, generaba más de 820 caballos de fuerza a 1850 revoluciones por minuto. Estaba acoplado a un sistema de refrigeración con ventilador axial, montado horizontalmente sobre la caja de cambios. El aire entraba por rejillas blindadas laterales y salía por la parte trasera, dirigiéndose hacia las orugas. 4 tanques de aluminio almacenaban 1.160 litros de combustible, otorgando una autonomía de 160 kilómetros en carretera y 120 en terreno irregular. La transmisión incluía una caja de 5 velocidades, embrague en seco, frenos de cinta y reductores laterales. La dirección estaba asistida por un sistema neumático complejo, un lujo para la época, que subrayaba aún más el carácter experimental del vehículo. El sistema de suspensión contaba con 8 pares de ruedas portadoras por lado, montadas sobre brazos oscilantes con resortes de láminas. Las orugas, de eslabones metálicos abiertos, podían tensarse desde el interior. Este diseño permitía al T100 superar zanjas de hasta 4 metros, subir pendientes de 42 grados y escalar muros de hasta 1 metro con 30 centímetros. Todo en esta máquina gritaba desmesura, demasiado acero, demasiado personal, demasiada complejidad. Y, sin embargo, para sus creadores, era la respuesta perfecta a las exigencias del campo de batalla moderno. Pero ningún plano, ningún ensayo en fábrica podía anticipar lo que sucedería cuando se enfrentara al fuego real. La guerra de invierno lo esperaba, con su frío implacable, sus bosques hostiles y unos enemigos mucho más preparados de lo previsto. El T-100 no era simplemente una evolución técnica, representaba una ruptura total con todo lo que hasta entonces se había concebido en la ingeniería soviética de blindados. Con solo mirarlo, uno comprendía que no se trataba de un tanque convencional, sino de una fortaleza móvil sobre orugas, un búnker autopropulsado, diseñado con una lógica que parecía ignorar toda noción de funcionalidad práctica. Las 2 torretas gigantes, alineadas sobre el eje longitudinal, le daban un perfil inconfundible. La torreta delantera, más pequeña y desplazada levemente hacia la izquierda, montaba un cañón de 45 milímetros, con un ángulo de giro horizontal, limitado a 256 grados. La torreta principal, elevada y ubicada en la parte trasera, giraba en 360 grados, y estaba equipada con un cañón L11 de 76,2 milímetros. Este cañón podía perforar blindajes de hasta 60 milímetros a una distancia de 1.500 metros, con proyectiles de alta penetración. Su ángulo de elevación iba desde menos 5 grados y medio hasta más 26 grados, controlado por mecanismos mixtos, tanto electromecánicos como manuales. El disparo se activaba mediante un interruptor eléctrico integrado en la empuñadura de la mira. Un detalle avanzado, aunque propenso a fallos. Las municiones se almacenaban en cartuchos metálicos de 3 proyectiles cada uno, difíciles de manipular en el interior estrecho. El tanque transportaba un total de 120 proyectiles para el cañón principal y 393 para el secundario. Además, más de 4.000 cartuchos para las ametralladoras DT, distribuidos en 66 tambores. Una de estas ametralladoras estaba instalada en la cúpula del comandante, con un campo de elevación que iba desde menos 12 hasta más 77 grados, lo que permitía su uso como defensa antiaérea. El sistema de puntería estaba directamente integrado en el mecanismo de rotación, un ejemplo de complejidad que, en la práctica, requería una formación precisa y coordinación perfecta. La tripulación del T-100 era de 8 hombres, distribuidos en 4 secciones funcionales. En la parte delantera, el conductor estaba ubicado en el centro, con el operador de radio a su derecha. Detrás de ellos se situaban los artilleros y cargadores, cada equipo asignado a una torreta, junto a un técnico especializado. El interior era un laberinto de cables, soportes de munición y dispositivos ópticos. La comunicación interna se realizaba a través de un sistema telefónico de 6 canales,
Para las comunicaciones externas se empleaba una radio modelo 71 TAC, alimentada por un sistema eléctrico de 12 y 24 voltios. El blindaje era uniforme, 60 milímetros en el frontal, los laterales y la parte trasera. Las torretas, fabricadas en acero moldeado con perfil cónico, estaban diseñadas para desviar los impactos. El techo de la torreta principal tenía un grosor de 30 milímetros, mientras que el de la torreta delantera era de 20. El suelo del tanque, más vulnerable, estaba reforzado con planchas de entre 20 y 30 milímetros. Las planchas de blindaje se unían mediante una combinación de soldadura, remaches y pernos. Una escotilla de evacuación de emergencia se encontraba bajo el chasis, imprescindible dada la altura total del vehículo cercana a los 3 metros. Con una longitud de casi 9 metros y un ancho de 3,4 metros, su movilidad parecía estar en entredicho. Sin embargo, el sistema de suspensión permitía un rendimiento notable. El tren de rodaje contaba con 8 pares de ruedas por lado, montadas en brazos oscilantes con resortes de láminas, lo que proporcionaba buena adaptación al terreno. Las orugas, compuestas por eslabones metálicos abiertos, podían tensarse desde el interior mediante un mecanismo de tornillo. La rueda motriz trasera estaba equipada con coronas dentadas intercambiables. Las orugas eran eficientes para la limpieza de nieve o barro, aunque propensas a obstrucciones en terrenos complicados. Bajo el chasis, el corazón del monstruo, un motor GAM 34BT, un 12 cilindros en WE derivado de la aviación, con una cilindrada superior a 45 litros. Generaba aproximadamente 825 caballos de fuerza, alimentado por 4 depósitos de aluminio, con una capacidad total de 1.160 litros de combustible de aviación. La autonomía alcanzaba los 160 kilómetros por carretera y 120 en campo abierto. El sistema de refrigeración, con ventilación axial, estaba instalado en posición horizontal sobre la caja de cambios. El aire entraba por rejillas blindadas laterales y se expulsaba hacia las orugas traseras. Un sistema efectivo en invierno, aunque susceptible al sobrecalentamiento en climas cálidos. La verdadera absurdidad del T-100 no residía únicamente en su masa o en su complejidad, sino en la suma de compromisos técnicos que imponía. Cada falla del T-35 había sido compensada no con simplificación, sino con sistemas aún más complicados, múltiples torretas, armamento redundante, electrónica delicada. Todo convertía al vehículo en un laboratorio sobre orugas más que en un arma de guerra eficaz. Pero la teoría debía ahora enfrentarse a la realidad. La guerra de invierno, con sus bosques helados, fortificaciones camufladas y combates cercanos, sería el escenario de una prueba definitiva para esta criatura mecánica única. El momento de la verdad se aproximaba. La decisión de enviar el T-100 al combate real no fue tanto resultado de una evaluación técnica como de una urgencia táctica. La guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia exigía soluciones inmediatas. Los tanques soviéticos convencionales, como el T-28, equipado con un cañón de 76,2 milímetros, habían demostrado ser ineficaces contra las fortificaciones enterradas profundamente de la línea Mannerheim. Se necesitaba una respuesta contundente, acorazada y sin precedentes. El T-100 no fue desplegado de inmediato. Mientras los prototipos SMK y KU ya participaban en las primeras ofensivas a comienzos de diciembre del año 1939. El T-100 permanecía en fábrica para una modificación crucial, la sustitución de su cañón L-10 por el más moderno L-11. Esto requirió rediseñar parcialmente la torreta principal. No fue hasta mediados de febrero que el tanque llegó finalmente a la zona de guerra, acompañado de ingenieros encargados de observar su desempeño en condiciones reales. El primer enfrentamiento registrado ocurrió el 19 de diciembre. El T-100, junto al SMK, un Kaudiu y varios T-28, participó en el asalto a una posición fortificada en la región de Suma-Hotinen. El terreno estaba cubierto de nieve, lleno de minas y trincheras, y defendido con determinación feroz. Poco después de cruzar la primera línea, una explosión alcanzó al SMK. Una de sus orugas fue destruida. El sistema de transmisión quedó inutilizado y el tanque quedó inmovilizado en un cráter. El T-100 respondió al instante. Se posicionó junto al SMK, ligeramente en retaguardia, y formó junto al KV una línea defensiva improvisada bajo intenso fuego enemigo.
Proyectiles antitanque de entre 37 y 47 milímetros impactaban constantemente. El T-100 recibió 7 impactos directos durante el combate, 2 en los costados, 1 en la base del cañón principal y los restantes en las suspensiones y faldones laterales. Ninguno penetró el blindaje de 60 milímetros. Según testigos, los impactos sonaban como martillazos contra una campana de acero, estruendosos, pero sin consecuencias. Se intentó remolcar el SMK de inmediato. Se conectaron cables y el T-100 realizó varios intentos de retroceso para sacar al vehículo averiado del cráter. Sin embargo, la combinación de nieve, terreno inestable y los daños estructurales impidió cualquier movimiento. A pesar de ello, los tripulantes del SMK lograron evacuar, arrastrándose bajo fuego constante hasta el T-100, protegidos por su enorme estructura metálica. Fue entonces cuando surgió un problema técnico. El motor del T-100 se detuvo bruscamente. La causa: un anillo roscado roto en el sistema de encendido magnético. Una pieza diminuta, pero crítica. Afortunadamente, el conductor, también técnico, logró reiniciar el motor utilizando el sistema de arranque auxiliar. El monstruo de acero rugió de nuevo, envuelto en una nube de vapor helado. Después de este combate, el T-100 fue retirado temporalmente para inspección. Las reparaciones se centraron en el sistema de encendido, el circuito eléctrico secundario y algunos componentes menores. El 18 de febrero volvió al frente, integrado en la 20ª Brigada de Tanques, más tarde rebautizada como la Primera. Durante esa fase, participó en numerosos asaltos contra fortificaciones finlandesas, operando día y noche en condiciones extremas, con temperaturas inferiores a 40 grados bajo cero. Desde finales de febrero hasta mediados de marzo, el T-100 recorrió 155 kilómetros en zonas de combate activo. Recibió 14 impactos adicionales en las escotillas de las torretas, los flancos del chasis y el anillo de la torreta principal. Sin embargo, nuevamente, ningún proyectil logró penetrar su blindaje. El diseño angulado y la calidad del acero seguían demostrando su eficacia. El T-100 era una fortaleza rodante prácticamente invulnerable. Para el 1 de abril, su kilometraje total alcanzaba los 1.745 kilómetros, de los cuales más de 315 se realizaron en condiciones de combate real. Aunque impresionante sobre el papel, esta cifra ocultaba una realidad menos gloriosa. Cada avería requería una logística abrumadora. El consumo de combustible era colosal, y las tareas de mantenimiento necesitaban personal altamente cualificado, que rara vez se encontraba cerca del frente. El T-100 había cumplido su promesa. Era resistente, poderoso, intimidante, pero mantenerlo operativo exigía recursos desproporcionados. Sí, funcionaba, pero a un precio que muy pronto se revelaría insostenible. Una pregunta comenzaba a tomar forma entre los estrategas soviéticos. ¿Realmente vale la pena seguir apostando por este coloso? La decisión se tomó con rapidez, aunque no sin debate. Una vez terminada la fase activa de la ofensiva invernal, quedó claro que el T-100 funcionaba, pero imponía tantas limitaciones que su futuro parecía ya sentenciado. En comparación, sus competidores, especialmente el KV de una sola torreta, se habían mostrado más eficaces, más fáciles de mantener y, sobre todo, mucho más viables para una producción en masa durante un conflicto de gran escala. El contraste entre ambos vehículos era evidente. El T-100 necesitaba 8 tripulantes para operar con eficiencia, mientras que el KV se manejaba con solo 5. Esto significaba entrenamientos más cortos, una logística más sencilla y una comunicación interna mucho más fluida. Además, la torreta única del KV, más baja y mejor protegida, ofrecía una velocidad de rotación superior y una respuesta más rápida contra objetivos móviles. Con un peso que superaba las 58 toneladas, el T-100 representaba un reto logístico importante. El KV, con aproximadamente 50 toneladas, se mantenía dentro de los márgenes que las infraestructuras ferroviarias y carreteras podían soportar. En carretera, la diferencia de velocidad era mínima, unos 35 km por hora para el T-100 frente a 40 para el KV. Pero en terreno difícil, la agilidad del KV era claramente superior. Superaba obstáculos con mayor facilidad, sufría menos averías y necesitaba menos intervenciones técnicas. Pero más allá de la movilidad, el verdadero problema del T-100 era conceptual. La idea de multiplicar torretas, cañones y sectores de fuego podía parecer poderosa en teoría. Más cobertura, más potencia, más intimidación.
En la práctica, aquello se convertía en una pesadilla táctica. Las torretas no compartían sistemas de puntería, ni ópticas, ni ángulos de tiro. Coordinar el fuego de ambos cañones sobre un mismo blanco era casi imposible. Y si una torreta quedaba fuera de servicio, la mitad del poder ofensivo se perdía al instante. El mantenimiento también era una carga desproporcionada. El motor, derivado de la aviación, ofrecía más de 800 caballos de fuerza, pero era extremadamente sensible al polvo, al frío extremo y a la calidad del combustible. El sistema de refrigeración, aunque ingenioso, se bloqueaba con facilidad por hielo o barro. Incluso tareas simples como reemplazar una rueda o purgar el circuito térmico requerían herramientas especiales y personal capacitado. La suspensión, basada en brazos oscilantes con resortes de láminas, se desgastaba rápidamente debido al peso colosal del vehículo. Los informes de prueba mencionaban fisuras en las ruedas, ejes dañados y tensión irregular en las orugas, después de apenas unas decenas de kilómetros en combate. El factor decisivo, sin embargo, fue la producción. El Caoyan había sido diseñado desde el principio con la fabricación en serie en mente. Sus piezas eran estandarizadas, su montaje estaba optimizado, y todo el vehículo respondía a una lógica industrial. El T100, en cambio, requería componentes únicos, ajustes manuales y líneas de ensamblaje separadas. Construir una sola unidad consumía tiempo, recursos y personal altamente cualificado. Frente a estos hechos, la Comisión Militar, formada por representantes del Ejército Rojo, ingenieros y directores de fábrica, dictó su veredicto. El KV sería el tanque pesado principal en los años siguientes. El T-100 sería retirado del frente, devuelto a la planta y reconvertido en plataforma de pruebas para nuevos armamentos y tecnologías. Sin embargo, su historia no acabó allí. Aunque eliminado de los planes de producción, el T-100 dejó huella en los departamentos de diseño. Elementos de su blindaje fueron reutilizados en otros vehículos. Su chasis sirvió como base para cañones autopropulsados experimentales, y su arquitectura interna, tan excesiva como brillante, inspiró desarrollos futuros en vehículos de asalto. En el fondo, el T-100 no fue un fracaso total. Marcó el final de una era en la que se pensaba que más significaba automáticamente mejor. Más torretas, más cañones, más tecnología. Pero todo eso no se tradujo en mayor efectividad. Por el contrario, fue la simplicidad, la fiabilidad y la producción racional las que definieron el éxito. El T-100 se convirtió en un punto de inflexión, una frontera entre la ingeniería de prestigio y la ingeniería de guerra, entre la fantasía mecánica y la realidad del combate. Una lección grabada en acero y en exceso. La carrera técnica del T-100 no terminó con su última misión en la línea Mannerheim. Lo que quedó fue un chasis con un potencial sorprendente, inmenso, robusto y tan sobredimensionado que parecía hecho a propósito para una segunda vida. La industria soviética, presionada por la urgencia de una guerra total, buscaba plataformas capaces de transportar armamento pesado, y el T-100, con su estructura de dimensiones colosales, resultó ser una base ideal para nuevos experimentos. La conversión más conocida fue la del Su-100ED. A partir del chasis del T-100, se retiraron las dos torretas, se alargó la superestructura y se instaló un compartimento blindado cerrado, donde se montó un cañón naval B-13 de 130 milímetros. Esta pieza, diseñada originalmente para destructores de la Armada Soviética, no fue pensada para el combate terrestre. Sin embargo, su poder destructivo era enorme. Cada proyectil pesaba más de 30 kilogramos y salía disparado a una velocidad de 800 metros por segundo, capaz de penetrar fortificaciones o posiciones reforzadas con un solo disparo. El Su-100 EBU era un verdadero coloso, más de 10 metros de longitud, casi 4 metros de altura y un peso que superaba las 60 toneladas. Estas dimensiones obligaron a reforzar la suspensión, rediseñar las ruedas portadoras y reequilibrar toda la estructura. A pesar de los cambios, muchos elementos del T-100 original se conservaron. El motor de aviación, la caja de cambios, el sistema de refrigeración y hasta las mismas orugas. El compartimento interno fue adaptado para 6 tripulantes, aunque el espacio seguía siendo extremadamente reducido. Al disparar, el retroceso del cañón naval era tan fuerte que todo lo no asegurado salía volando dentro del habitáculo. El Su-100E
fue efectivamente construido y probado. No participó en los combates de la Guerra de Invierno, pero fue asignado más tarde a la defensa de Moscú, en un momento crítico. En teoría, podía destruir un edificio entero de un solo disparo. En la práctica, su movilidad era muy limitada, su campo de visión era estrecho y el suministro de municiones se asemejaba más al de una batería costera que al de un vehículo de campaña. También se plantearon otros proyectos basados en el chasis del T-100. Uno de ellos fue el Su-100 Zeta, diseñado para montar un obús M10 de 152 milímetros. Se mantuvo una torreta central, ahora reforzada para soportar el retroceso. El objetivo era crear un vehículo de apoyo, capaz de disparar a larga distancia desde posiciones seguras. Pero este diseño nunca pasó de los planos. Las dificultades eran las mismas de siempre: peso excesivo, coste de producción irreal, mantenimiento inviable en condiciones reales de combate. Más inusual aún fue la idea de convertir el T-100 en un vehículo de ingeniería. Esta variante debía transportar zapadores, colocar puentes ligeros, remolcar vehículos dañados y servir como base móvil para operaciones especiales. Se llegaron a imaginar rampas plegables, compartimentos intercambiables y hasta una plataforma para equipos de control remoto. Pero con un consumo de combustible superior a 200 litros por cada 100 kilómetros, el proyecto fue rápidamente descartado por su falta de viabilidad. A pesar de todos estos intentos, el legado del T-100 no fue tanto mecánico como conceptual. Representó el final de una era en la que el tamaño, la complejidad y la cantidad se asociaban con el poder. Su construcción demostró hasta dónde podía llegar la ingeniería, pero también cuán lejos podía alejarse de la realidad práctica. En una época donde la guerra exigía producción masiva, movilidad y eficiencia, el T-100 parecía una criatura de otro tiempo. Y sin embargo, sigue siendo una pieza única en la historia de los vehículos blindados, no como símbolo de victoria, sino como límite, una línea que separa la genialidad de la exageración. Un gigante de acero cuya lección más valiosa no fue su fuerza, sino el precio de quererlo todo, sin medida.